Hoy vamos a ver el tema de capas de dibujo, que es bastante importante, uno de los temas muy importante dentro del dibujo con AutoCAD. Bueno, que también se llaman layers, ¿no? Nos vamos a encontrar en AutoCAD en este sector, ¿no? Y acá lo que dice, bueno, que las capas de dibujo, los layers en inglés, son una forma de clasificar objetos en el programa de dibujo asistido por PC. Cuando uno trabaja dibujando planos técnicos, muchos son los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de dibujar. Hay algunos muy importantes, tales como la escala de tu dibujo, la orientación de los dibujos, etc. Pero también existen otros que nos sirven para organizar, mejorar los objetos de nuestro dibujo, ayudando a un mejor manejo a la hora de mover, copiar o identificarlos en tus planos. Esto es lo que va a hacer la capa. La capa de dibujo es una manera de organizar nuestro dibujo y de identificar objetos dentro de nuestro dibujo, ¿no? ¿Cómo va esto? Por ejemplo, si tenemos que dibujar una casa, a la hora de dibujar una casa, vamos a tener que empezar a diferenciar paredes, ¿no? A ver, yo voy a mostrar, creo que está acá. Bueno, después lo busco bien. Pero vamos a tener que empezar a diferenciar lo que son paredes, ventanas, puertas, si hay piso, etcétera. Si es una pieza mecánica, lo mismo. Empezar a diferenciar objeto por objeto para identificar ese objeto y poder organizar nuestro trabajo. Entonces es importante empezar a diferenciar y empezar a crear cada una de estas capas en cada dibujo que vamos a hacer o cada sector de dibujo que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, voy a tener que crear una capa que se llame muro, otra capa que se llame carpintería, otra capa que se llame, cuando hagamos la parte de acotación, que se llame cotas, otra capa, por ejemplo, que se llame líneas auxiliares, ¿no? ¿Se va entendiendo? Bueno, acá dice, tal es el caso de las capas o layers. Estas son un aspecto fundamental en el desarrollo de tu dibujo si quieres realizar un plano bien organizado y con excelente presentación, ¿no? Bueno, los capas, layers son una forma de clasificar objetos en un programa de dibujo asistido por PC. Si tienes un plano muy extenso con muchos objetos, la forma más fácil de identificarlos es mediante su capa. Cada objeto dibujado se le asociará una capa y esa capa la puedes crear asignándole un nombre, un color, un grosor y un tipo de línea, entre otras cosas, ¿no? También es importante por esto, cuando nosotros vamos a imprimir, tenemos que decir, esta capa, como dice acá, le podemos dar un color, ¿verdad? Un número de color. Entonces, cuando vamos a realizar la impresión, vamos a configurar el grosor de ese color, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos el color 7 va a tener un grosor tanto, el color 4 va a tener un grosor determinado. Además de esta organización, nos va a determinar también qué grosor va a tener eso. ¿Se va entendiendo? También es una manera más fácil de encontrar, porque nosotros esta capa podemos apagarla, podemos encenderla. A veces cuando tenemos un dibujo que tiene demasiadas cosas y es muy complejo buscar, apagando y encendiendo esa capa, podemos trabajar o en esa capa específica o apagar todas las otras capas para que no moleste el dibujo. Vuelvo a lo mismo de la parte de, bueno, cuando yo soy arquitecto siempre cuento lo mismo, el tema de esto de un plano arquitectónico, ¿no? Estamos trabajando y queremos saber cuál es la instalación sanitaria, por ejemplo, en una casa, o queremos trabajar solamente sobre la instalación sanitaria, vamos a apagar todas las otras capas y trabajar solamente con esa capa. Bueno, acá de vuelta este ejemplo, para marcar un poco esto del tema de las capas. Como decía, esto es una pieza mecánica formada por varias piezas, ¿no? Tenemos esto amarillo que está acá, es una pieza, esto azul es otra, este es un bulón, ¿no? Está en corte esto, una sección de un bulón, esto que es más oscuro acá, rojo, en el caso de la pantalla se ve rojo, acá en el proyector se ve otro color.
y esta que es blanca. Y esto es la vista de frente de esto, ¿no? Fíjense. Pasa que bueno, acá no se cambió el H1. Este debería ser lo mismo, ¿se entiende? Ahí. Ahora sí, ¿no? Se ve de frente la tuerca con el bulón, la otra pieza, bueno, la amarilla y la negra y bueno, la blanca que está en el fondo. Bueno, comentaba, cada uno está dibujado, si en una pieza media compleja, pero cada uno está dibujado con su capa. Y además, después, bueno, cuando veamos relleno, que es esto, cómo se rellena la pieza, es decir, esto, este rayado, ¿no? Cuando veamos relieve, tiene cada uno su relieve. Pero si se dan cuenta, cuando yo voy acá, este botón es el botón de las propiedades de las capas, lo cliqueo, acá me va a encontrar todas las capas creadas. ¿Ven? Son todas estas. Hay líneas auxiliares, hay una capa que se llama 0, que viene estándar, auxiliares. Esta es una capa que se crea, en su caso no se va a crear hasta que hagamos la impresión. Cuando vamos a hacer la impresión se crea sola, ¿no? Una vez se llama H1, que es esto, que es el para relleno, ¿no? Y las piezas, ¿ven? Pieza 1, pieza 2, pieza 3 y pieza 4. ¿Para qué me sirve este? Fíjense, si yo voy acá, puedo empezar a... Quiero solamente que quede el bulón, ¿no? Entonces, inclusive vamos a hacer esto. Vamos ahí. Vamos a dejarlo así. Voy a empezar con estos foquitos. Estos foquitos me permiten encender y apagar capas, ¿no? Entonces yo sé que la capa roja, si no sé cuál es la capa, cliqueo arriba y acá me va a decir que es la pieza 1. ¿Ven? Entonces yo quiero dejar encendida esa capa, ¿no? Voy a ir, puedo hacerlo desde acá. Ahora vamos a ver el tema de la propiedad de las capas. O vengo acá y empiezo a apagar todas las capas y dejo solamente esa. ¿Qué va a pasar? Vean, me queda solamente esta pieza, entonces puedo empezar a trabajar solamente en esto. O puedo empezar y ya, no sé, saco esta, veo esto, ¿ven? O puedo encenderlas todo de vuelta. Pero me sirve esto para diferenciar. Una de las cosas es diferenciar y organizar mi trabajo. Es muy importante esto, de que cada sector del dibujo que vamos a crear o vamos a hacer algo nuevo, hay que crear una capa para especificar bien qué estamos dibujando. En este caso una pieza, si fuera un muro 1, si es de otro material inclusive también podemos cambiarlo. Entonces es una cuestión de organización. Si yo quiero ver tal cosa de algo puntual del dibujo, apago todas las capas y dejo encendido esa capa que me sirve a mí. Si no es un quilombo encontrar a veces todas las cosas. Bueno, acá muestra dónde está ubicado. Acuérdense que todas estas barras se pueden cambiar de lugar, ¿no? Esto yo lo puedo ir cambiando, ¿no? Como lo hemos visto. Este que está acá en esta foto es el AutoCAD 2014. Pero bueno, dice cuál es el icono, ¿no? Es el que está acá arriba, ¿no? Está acá. Ese es el icono de layer o capas de dibujo. Y la manera de poder acceder desde el teclado es LA y la barra espaciadora. Yo hago LA y accedo a la ventana de propiedades o de las capas, donde puedo empezar a configurar todas estas capas, ¿no? También puedo acceder a este lugar, si no sé si cuando estaba mostrando, desde este botoncito que está acá, ¿no? Fíjense que si yo me posiciono acá, dice Layer Propiedades Manager, o sea que es para empezar a manejar las propiedades de las capas. ¿Se entiende?
Bueno, vamos a ver un poco cómo es este proceso de crear capas. O sea, vamos al primer dibujo que no teníamos nada. No. Para crear una capa, voy a tener que ir a esta ventana de propiedades de las capas. ¿Dónde? ¿No? Puedo acceder desde el icono de acá, o pongo LA, la barra, y acá me encuentro en la ventana de propiedades de la capa. Siempre viene configurado la capa 0, no es la única que viene, con la que venimos trabajando hasta ahora. No hemos cambiado y no hemos creado ni borrado ni una capa. ¿Cómo podemos hacer una capa nueva? De dos maneras. Con estos botones de acá arriba, ¿no? Fíjense. Creo que bueno, lo tenéis diferente porque tenéis el 2014. O la manera más fácil es dentro del sector donde están las capas, botón derecho del mouse, y ahí van a tener todas las opciones, ¿no? El primero que dice Set Current es para seleccionar la capa. Nosotros también una de las cosas importantes es que cuando empezamos a crear capas vamos a tener que ir seleccionando con qué capa vamos a dibujar, ¿no? Es decir, yo voy a empezar a dibujar muro, voy a tener que seleccionar la capa muro. Voy a hacer otra cosa, voy a tener que buscar esa capa y seleccionar esa capa. Más abajo dice nueva capa o nuevo layer. El de abajo dice para cambiar el nombre. Y el otro es para borrar la capa.